¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos hombres, aunque no tengan belleza, dinero ni amabilidad, ejercen un poder casi hipnótico sobre ciertas mujeres? ¿Por qué el caos emocional de una relación tóxica a veces parece más adictivo que el afecto sincero? Y sobre todo, ¿qué tiene de tan malo la bondad que la vuelve tantas veces invisible? Los hombres olvidan más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Escribió Maquiavelo con una mirada cruda e inmoral sobre la naturaleza humana. No hay nobleza en ese pensamiento, solo un espejo que muchos evitan. Pero en este video vamos a mirarlo directamente, sin parpadear. Lo que estás a punto de escuchar no es un conjunto de trucos para seducir, sino un descenso, un viaje íntimo hacia el subsuelo de la psique, donde el deseo se mezcla con la dominación, donde la ausencia crea obsesión, y donde un solo gesto de silencio vale más que 1000 declaraciones de amor. No vamos a hablar del amor romántico como lo venden. Vamos a hablar del amor como se siente en el cuerpo, torcido, sucio, instintivo. Porque hay una verdad que nadie quiere admitir. El hombre que es demasiado bueno, demasiado predecible, demasiado presente, suele ser el primero en ser olvidado. Mientras que el hombre que despierta una leve incomodidad, un peligro contenido, una sombra que no se explica, ese no solo es recordado, es deseado. Todos, en algún nivel, hemos sentido eso, la frustración de ser ignorados, aún ofreciendo lo mejor de nosotros, la rabia de ver al idiota emocionalmente inestable convertirse en el centro de atención. Pero quizá él sepa algo que tú aún no sabes. Quizá haya entendido, aunque sea de manera inconsciente, lo que Maquiavelo susurró a los príncipes del mundo. Los hombres deben ser acariciados o destruidos. Hoy exploraremos el método más sucio de Maquiavelo, no como un manual barato de manipulación, sino como una lente, la lente de quien está cansado de ser invisible, de quien ya no quiere rogar por conexión, de quien desea, finalmente, ser el centro de gravedad. Cierra la puerta, apaga la luz y ven conmigo. Esta es una conversación para quien ya se cansó de fingir cordura. Ella dice que quiere a un hombre bueno, que valora el respeto, la empatía, la lealtad, pero cuando finalmente encuentra uno, él se vuelve invisible. Y seguramente tú ya lo has sentido en carne propia. Esa sensación de ofrecer lo mejor de ti y ser ignorado como un libro que nadie quiere abrir. Es cruel, pero es real. Y Maquiavelo, siglos atrás, ya intuía esta mecánica. No por haber estudiado el amor, sino por comprender el poder. Es mucho más seguro ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas, escribió. Y aquí está el punto que muchos no entienden. El amor que atrae no es el que conforta, sino el que domina, el que provoca, el que rompe con lo predecible. La bondad, cuando se ofrece como moneda de cambio por deseo, pierde su valor. Porque el deseo, ese viejo mentiroso, no responde a la lógica, no sigue una ética. Nace de lugares oscuros, de la escasez, de la duda, del peligro contenido, y quizá por eso el hombre bueno sufre, porque entrega todo de manera tan clara, tan fácil, tan transparente, que no deja espacio para el misterio, y lo que es predecible no seduce. Lo que es predecible, el cerebro aprende a ignorarlo. Según la psicología evolucionista, el cerebro reptiliano, ese núcleo antiguo y primitivo que aún habita en nosotros, no busca cariño, busca ventaja, busca supervivencia. Busca la figura de aquel que puede conquistar, proteger o destruir. Y entre más ambigua es esa figura, más cautiva la atención. Carl Jung diría que hay una sombra en el amor, un arquetipo oscuro que late detrás de las idealizaciones románticas. Un anhelo no por el hombre bueno, sino por el hombre completo, aquel que lleva tanto la luz como la oscuridad, el hombre que puede calmar, pero también destruir. Y es precisamente esa dualidad la que atrae, porque refleja lo que también existe dentro de ella, caos y orden, miedo y deseo. Mira, no estoy diciendo que debas volverte cruel. Estoy diciendo que la bondad, para ser admirada, tiene que venir de la fuerza, y no de la necesidad. Debe ser una elección, no un intento desesperado por agradar. Hay un abismo entre el hombre que es bueno porque podría ser peligroso, pero elige no serlo, y el hombre que es bueno porque no tiene otra opción. Las mujeres lo sienten, no lo explican, porque no es racional, es instintivo, es ancestral, es como diferenciar el sonido de la lluvia del sonido de un cuchillo afilándose en la oscuridad. No necesitas verlo, lo sientes.
En una sala llena de hombres intentando ser el más amable, el más gracioso, el más disponible, destaca aquel que no necesita demostrar nada, el que observa en silencio, el que lleva en los ojos una historia que ella nunca ha leído, pero que desea desesperadamente conocer. Ese es el hombre peligroso, no porque hiera, sino porque no suplica, porque no se inclina ante el deseo, lo domina, y quizá esto sea lo que necesitabas escuchar. Tu bondad no es el problema es el motivo por el cual la ofreces. Antes de seguir con el contenido, ¿te has dado cuenta de que cuanto más te rompes, menos te respetan? El problema no está en sentir, está en dejar que eso controle tus actos. La mayoría vive como si fuera normal explotar, rendirse o justificarse, pero nada de eso genera respeto. Lo que sí lo genera es el control, la presencia y la frialdad de quien sabe exactamente quién es. Existe una forma real de desarrollar eso, y la explicamos en un video directo sin rodeos, solo lo que realmente funciona. Si quieres verlo, escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Ella te percibe antes incluso de que hables, antes del hola, antes de la sonrisa, antes del primer roce. Ella ya lo sintió todo. No fueron las palabras, fue el peso de tu presencia, y ahí es donde todo comienza, o termina. Existe algo que ningún manual de seducción enseña, porque no puede enseñarse con frases prefabricadas, el impacto invisible que causas cuando entras a un lugar, ese cambio sutil en el aire, la ruptura del flujo, el silencio que se instala por un segundo cuando alguien que carga algo dentro aparece. Eso no es carisma, es territorio psicológico. Mientras todos intentan llamar la atención con exceso, el hombre peligroso domina con ausencia. Ahorra palabras, pero cada una pesa como plomo. No acelera el paso. Llega. Maquiavelo hablaba del poder no como una acción explícita, sino como una aura inevitable. El príncipe no necesitaba gritar. Todo el palacio se reorganizaba a su alrededor, y ese mismo principio vive hoy, en los detalles, en la forma en que te sientas, en el tiempo que tardas en responder, en la calma con la que observas el caos. Michel Foucault diría que el poder no está en quien grita, sino en quien es escuchado incluso cuando calla. Y eso, esa presencia silenciosa, densa, casi tectónica, es la base del dominio emocional. Mira bien, no se trata de actuar, es lo opuesto. Es estar tan centrado, tan en paz con lo que eres, que el mundo a tu alrededor tiene que adaptarse a tu frecuencia. No aceleras para seguir su ritmo, haces que ella desacelere para entrar en el tuyo. Imagina dos cuerpos bailando. Uno intenta seguir, tropezando, adaptándose al ritmo. El otro conduce, con firmeza y suavidad. ¿A cuál crees que ella recordará? La presencia que seduce no es la que invade, es la que ocupa espacio con intención. Con el tiempo te das cuenta de que las palabras solo llegan después de que la energía ya lo dijo todo. Ella ya entendió si eres un hombre que se inclina o un hombre que observa, y observar es un acto de poder. Siempre hay un momento, inevitable, en que las miradas se cruzan, y en ese segundo lo que define todo no es lo que dices, sino si puedes soportar no decir nada, si mantienes la mirada, si resistes el silencio, si haces que sea ella quien desvíe primero. Porque una mirada sostenida no es agresiva, es presencia pura, es como decir, te veo, y no tengo miedo de lo que estoy viendo. Esa es el arte olvidado, no ser otro ruido más, ser la pausa entre las notas, ser el vacío que ella quiere llenar, ser el espejo que le devuelve lo que aún no sabe qué es. El buen actor domina el escenario con palabras, pero el gran actor, el peligroso, domina con presencia. Y en este teatro íntimo entre hombre y mujer, el público no aplaude lo que se dice, se entrega a lo que se siente. Así que la próxima vez que entres en un lugar, intenta no ser el que habla más alto. Sé el que hace que el silencio parezca profundo. Sé el que ella nota, incluso cuando finge que no. Sé el hombre que convierte cada gesto en un gesto con peso, cada ausencia en un vacío que atrae, cada silencio en una orden, porque ese es el verdadero dominio. No el que exige atención, sino el que la atrae sin pedir nada. Ella necesita extrañarte, pero no esa ausencia obvia, superficial, que aparece cuando alguien simplemente desaparece.
Necesitas sentir tu falta como quien pierde el suelo, como quien escucha una canción justo en su punto más alto, y de repente el sonido se detiene. Aquí entra el arte más subestimado y más letal de la psicología oscura, la desaparición calculada, no la huida infantil, no el juego vacío, sino la retirada precisa, la ausencia que pesa, porque en el fondo el deseo no se alimenta de la presencia constante, nace de la tensión, de la duda, de la interrupción. Maquiavelo, si hablara de amor, diría algo como: sé como la peste, ausente lo suficiente para asustar, presente lo bastante para contagiar. Es cruel, sí, pero cruel es el mecanismo del deseo. El cerebro humano es un animal cazador, valora lo que debe conquistar, desprecia lo que ya posee, y ese es el paradigma que rige todo lo que sentimos. Cuanto más presente estás, más predecible te vuelves. Y como ya vimos, lo predecible no excita. Es el corte súbito, el vacío inesperado, el final de una frase que no termina, lo que captura la mente, y sobre todo lo que captura el cuerpo. La neurociencia lo explica con dopamina. Durante una conversación, un intercambio, un toque, el cerebro de ella libera picos de placer, pero si te retiras en el punto más alto de esa experiencia antes de la saciedad, el cerebro interpreta que necesita más, y activa el ciclo de la compulsión. Ella empieza a repasar cada palabra, a analizar cada gesto, a inventar historias para entender por qué te fuiste justo en el clímax. ¿Fue ella? ¿Fuiste tú? ¿Fue real? Esas preguntas no son solo mentales, son químicas. Te conviertes en un vacío, y el ser humano odia los vacíos. Necesita llenarlos, y en esa urgencia por llenar se acerca más. Foucault decía que el poder no está solo en lo que se muestra, sino sobre todo en lo que se retira, en aquello que no está, pero aún así gobierna el comportamiento del otro, y esa es la esencia de la ausencia magnética. No estás, pero aún así estás en todas partes. Pero atención, la ausencia debe ser un arte, no una huida. Si desapareces sin haber causado impacto, simplemente serás olvidado. Pero si te retiras en el momento justo, en el clímax de la energía, cuando ella aún ríe, aún está involucrada, aún desea, no te vas, te grabas. El secreto está en irte cuando su mente aún está abriendo puertas, cuando el toque todavía vibra, la voz aún resuena, el perfume todavía está en el aire. Ahí te vuelves ausencia activa, presencia en negativo. Es como una película que termina en la mejor escena. No es el final lo que satisface, es el final lo que crea sed. Haz eso y ella te buscará, aunque no quiera, aunque no entienda por qué. Pero recuerda, la desaparición solo tiene poder cuando va precedida de una presencia impactante. No se trata de evitar, se trata de aparecer con peso y salir con estrategia. Es como si dijeras: no me quedo porque necesito, me quedo hasta el momento exacto en que mi ausencia se volverá inolvidable. Y es en ese silencio, en ese vacío, en ese espacio entre el querer y el tener, donde dejas de ser un hombre más y te conviertes en un vicio. Hay memorias que no viven en las palabras, habitan en la piel, se esconden bajo los vellos que se erizan sin razón, en la pulsación que se acelera incluso cuando ella intenta parecer indiferente. Son recuerdos táctiles, fantasmas del toque preciso, en el momento exacto. Tienes que entender esto, el cuerpo recuerda antes de que la mente lo acepte, y por eso el toque es una de las armas más silenciosas y devastadoras de la psicología oscura. No un toque vulgar, sino un toque con intención, con escucha, con pausa. Antes del lenguaje éramos animales, y tocábamos como forma de hablar. Con las manos decíamos miedo, interés, amenaza, deseo. Aún hoy, con frases elaboradas, discursos ensayados y emojis de todo tipo. El toque sigue siendo el idioma más primitivo y más verdadero que existe, pero casi ningún hombre sabe usarlo, porque tocan con ansiedad, con prisa, con hambre, y el cuerpo de ella lo percibe. No necesita pensar para rechazarlo, simplemente se cierra, porque el toque que suplica no excita, repele. Lo que Maquiavelo entendería, si viviera hoy, es que el toque, cuando se aplica con maestría, es política corporal. Es un gesto que establece jerarquía sin decir una palabra. No fuerza, invita, no invade, declara presencia. Imagina un gesto simple, tu mano guiándola suavemente al cruzar una puerta, o un toque breve en su brazo durante una risa. El secreto no está en el toque mismo,
sino en lo que ocurre después. Es lo que no haces lo que la hace recordar, porque el verdadero poder del toque no está en el contacto, sino en la retirada del contacto, en ese espacio vacío donde su cuerpo extraña lo que acaba de suceder y empieza a desearlo otra vez. La neurociencia lo confirma. Un toque bien hecho libera oxitocina, la hormona del vínculo, pero cuando ese toque es seguido por distancia, la mente asocia placer con escasez, y el placer escaso se convierte en adicción. La danza siempre es la misma: toca, retira, espera, observa y repite, como quien enseña a su cuerpo una nueva melodía, no con prisa, sino con precisión. Jung diría que hay algo arquetípico en ese gesto. El toque correcto despierta memorias ancestrales, de ser cuidada, de ser contenida, de sentirse segura, incluso al borde del abismo. Y es precisamente esa dualidad la que seduce, el toque que es suave y al mismo tiempo contiene peligro. No porque lastime, sino porque revela. No necesitas tocar mucho, necesitas tocar con verdad, con presencia, con conciencia. Cada gesto debe decir: podría ir más allá, pero no necesito hacerlo. Y es esa contención la que enloquece, esa fuerza silenciosa que dice: te siento, pero no te suplico. Pocos hombres entienden esto, pocos saben que el toque es una invitación al alma, y que tocar un cuerpo es fácil, pero tocar la memoria de ese cuerpo, eso es arte. Si dominas esto, no necesitarás discursos ni promesas, porque incluso después de que te vayas, su cuerpo seguirá recordando, seguirá respondiendo. No serás solo un hombre que pasó, serás la huella invisible que quedó. La mayoría de los hombres mira, muy pocos observan y casi ninguno ve de verdad. Ella está acostumbrada a ser observada, sus labios, su cuerpo, sus curvas, pero hay algo en ella que casi nadie nota, algo que grita en silencio, esperando a alguien que tenga el valor de escuchar. Sí, ella quiere ser tocada, pero antes de eso quiere ser leída, quiere que alguien vea no lo que muestra, sino lo que esconde. Y aquí Maquiavelo encontraría su lección más íntima, porque el verdadero poder no está en manipular lo que se dice, sino en dominar lo que está velado. Ella se pone una armadura todos los días: maquillaje, ironía, frases afiladas, independencia proclamada. Pero esas son solo capas, capas de protección, escudos contra hombres que miran, desean y juzgan, pero nunca ven. ¿Quieres dominar? Entonces aprende a ver. Mira cómo cambia su voz cuando habla de la infancia. Percibe cómo se ríe fuerte cuando está incómoda. Nota cuando evita hablar de su madre. Observa la pausa antes de responder algo íntimo. Esos son códigos, códigos que casi nadie descifra, pero tú puedes convertirte en el espejo que le devuelve no el reflejo, sino la verdad. Y esa verdad es incómoda, porque ver a alguien de verdad es desnudarla sin tocarla, es quitarle las máscaras sin usar las manos. Émile Cioran escribió: amar a alguien es aceptar verla como un abismo que te atrae, aun sabiendo que te va a devorar. Ese es el tipo de mirada que ella teme, pero también desea desesperadamente. Ella pone a prueba a los hombres, finge desinterés, provoca, se aleja, pero no es porque no quiera ser vista, es porque teme que, una vez más, la vean solo a la mitad. No necesitas ser terapeuta, ni poeta, solo necesitas estar ahí, entero, con la mirada firme, pero sin juicio, con el silencio que escucha más que 1000 palabras. Dile con calma: pretendes estar en control, pero veo el caos en tus ojos. Te ríes, pero pareces cansada. Te muestras fuerte, pero estás cargando más de lo que deberías. Y después de eso, guarda silencio. No intentes arreglar nada. No intentes consolar. Solo quédate ahí, presente, respirando junto a ella en ese espacio que casi nadie se atreve a ocupar. Es en ese momento cuando algo mágico y peligroso sucede. Ella te reconoce, no como a uno más, sino como a ese que no solo quiso su cuerpo, sino que se atrevió a mirar lo suficientemente profundo como para tocar su alma, incluso si ella intenta esconderla. Ese es el culmen de la seducción oscura, no el dominio a través del sexo, sino a través de la mirada que atraviesa, de la lectura que desgarra pero acoge, de la presencia que no juzga, pero descifra. Y entonces, incluso cuando te hayas ido, incluso cuando se acueste al lado de otro, habrá una pregunta que resonará dentro de ella. ¿Será que él me vio como aquel otro me vio? Y habrás dejado tu marca,
no en su cuerpo, sino en su alma, porque el hombre que ve lo que nadie más se atreve a mirar, se vuelve inolvidable. Llegaste hasta aquí, y eso ya dice mucho de ti, porque no todos soportan escuchar ciertas verdades, no todos tienen el valor de mirar sus propios fracasos, el silencio de sus carencias, el dolor de haber sido siempre el chico bueno que nadie eligió. Pero ahora tal vez lo entiendas. La seducción real no nace del esfuerzo, nace del desapego al esfuerzo, del hombre que ya no necesita ser elegido, porque se ha convertido en la elección inevitable, del hombre que deja de implorar por espacio y se convierte en el propio centro de gravedad. Maquiavelo, Foucault, Jung, Cioran. Todos ellos tocaron, de distintas formas, la misma herida. El alma humana responde más al abismo que a la seguridad, más al enigma que a la explicación, más al silencio lleno de tensión que a las promesas vacías. ¿Quieres ser recordado? Entonces no seas el más amable, sé el más presente, sé el más incomprensible, sé el más completo. La mujer que realmente vale la pena no solo quiere ser amada, quiere ser vista, quiere ser tocada en lo invisible, quiere ser descifrada sin ser expuesta. Y para eso necesita no a un hombre que no tema la profundidad que lleva dentro. Ese hombre desde ahora puede ser tú, pero no porque repitas técnicas, sino porque te has convertido en alguien que ve, siente y se retira con precisión. Ese es el verdadero método oscuro, no el que manipula, sino el que transforma. Recuerdo la primera vez que una mujer que realmente me gustaba me ignoró. Había sido educado, atento, amable, hice todo lo que se supone que funciona. Y al final, ella eligió a un tipo arrogante, inestable, misterioso. En ese momento sentí rabia, pero después comencé a investigar. No a ella, a mí mismo. Y entonces me sumergí en los libros que nadie me recomendó. Jung, Nietzsche, Maquiavelo, Lacan. Y entendí que el problema nunca fue mi bondad, fue la fragilidad detrás de mi bondad. Cuando entras en contacto con tu propio centro, con tu trono interno, todo cambia, dejas de correr, dejas de pedir, empiezas a atraer. Si este video te hizo sentir algo distinto, algo que quizá ni siquiera sepas cómo nombrar, entonces escribe una palabra en los comentarios. Desperté. Solo eso. Simple, directo, porque el despertar no necesita discurso. Y si ya entendiste que sentir menos no es frialdad, es poder, no te vayas sin ver el contenido completo. Solo haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para acceder ahora. Y si realmente quieres ir más profundo, darle like a este video y suscribirte no es un favor que me haces. Es un acuerdo silencioso entre mentes que ya se cansaron de lo superficial. Gente que ya no quiere ser olvidada, sino recordada como la chispa en la oscuridad. Y ahora que este video está por terminar, hay otros dos apareciendo en la pantalla, pero uno de ellos guarda una verdad que muchos evitan toda la vida. Te veo allá, o número. La elección es tuya, pero el vacío te lo recordará.